Amigos de BPI TV, establecemos este nuevo contacto desde las afueras de la Fiscalía de la República, aquí en Parque Carabobo. Vamos a escuchar ahora a Cipriano Heredia, quien también exige el respeto a los derechos humanos. De la Comisión de Contenido del Comité de Conflicto, que ha sido el convocante de este evento de hoy. Quiero dejar claro que nosotros no estamos aquí para hacerle ninguna solicitud al usurpador del cargo de Fiscal General de la República, señor Tarek William Saab. Esta institución es absolutamente inerte, absolutamente inefectiva y absolutamente irresponsable en todo lo que se refiere a investigación con respecto a la violación de derechos humanos de los venezolanos y particularmente aquellos que son víctimas por dejadez del Estado o peor aún si son víctimas de la represión. Pero lo que sí quisimos fue venir aquí a dejar testimonio de que estamos en contra de la violación sistemática y en contra de la represión, la tortura y el terrorismo de Estado, y que esta es una unión nacional por el derecho a la vida de todos. Aquí en Venezuela están muriendo decenas de venezolanos por día, bien sea por hambre porque no hay alimento, bien sea por mengua porque no hay medicinas ni tratamiento en los hospitales, o bien sea como víctimas de la represión directa del Estado, como lo acaba de hacer hace apenas 15 días el concejal Fernando Albán. Nosotros vinimos aquí a recordar todos los artículos de la Constitución que se están violando en materia de derechos humanos y sobre todo los que garantizan la vida de los venezolanos. Se viola el artículo 43, que dice que el derecho a la vida es inviolable. Se viola el artículo 44, que dice que nadie puede ser detenido si no es encontrado infraganti o pesa sobre él una orden judicial. También en la parte que dice que todo detenido tiene derecho a comunicarse con sus familiares o con un abogado. Se viola el artículo 46, que establece que todo el mundo tiene derecho a su integridad física y sabemos los muchos torturados que hoy. Se viola el artículo 49, que dice que toda persona tiene derecho al debido proceso. Solamente para citar unas cifras de cómo está la situación de violación de derechos humanos hoy en Venezuela, en materia de represión, porque si a esto le sumáramos lo que se mueren de hambre o de mengua, la lista es de millones de personas. Recordemos que Fernando Albán muere en extrañas circunstancias hace apenas 15 días y la tesis de ese señor que usurpa la oficina que está enfrente de la Fiscalía es que se suicidó cuando todos sabemos que fue asesinado. Debemos recordar que en enero de este año ocurrió la masacre del Junquito, donde fueron asesinados 7 venezolanos que ya se habían rendido y que estaban tratando de negociar su entrega. En la represión que se desató por las protestas, hubo 7 asesinatos en el año 2013, 44 en 2014, 163 en 2017 y 14 en 2018. Este es el saldo rojo represivo de Nicolás Maduro al frente del Estado venezolano. Entre julio de 2015 y marzo de 2017, en los cuerpos de seguridad del Estado mataron 505 personas en el marco de la OLP. Si ustedes escuchan las cifras de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, la fiscal titular, la verdadera, la legítima, estas cifras se quedan cortas. Ella habla de más de 8.000, 9.000 desaparecidos en manos de estas operaciones supuestamente de liberación del pueblo. Y contabilizando los últimos 2 años, han sido asesinados 32 sindicalistas. Esto es muestra de un país que está en crisis. Esto es muestra de un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos de todos los venezolanos. Por eso nosotros, más que venir aquí a hacer una petición, una solicitud, porque sabemos que el fiscal no va a hacer nada para aclarar estos hechos y que más bien descaradamente mantiene todavía la tesis del supuesto suicidio de Fernando, nosotros venimos aquí a protestar, nosotros venimos aquí a exigir, nosotros venimos aquí a denunciar que aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos, que exigimos el derecho a la vida de todos, que se está violando de diferentes maneras, porque aquí el que no se muere porque lo arrojan por una ventana del SEBIN, se muere de hambre o se muere de mengua, y esto es un país que está sufriendo una crisis humanitaria y hay que decirle basta. Y para que esto termine, tiene que también haber un cambio de gobierno, porque el cambio político es lo que nos va a poder permitir salir de esta aguda crisis que vivimos. Más allá de esta protesta el día de hoy, ¿qué otras acciones van a realizar? Porque ya la fiscal lo ha dicho, incluso a mitad de año también el informe de la Organización de Estados Americanos también hacía cita de estas cifras, pero más allá de eso siguen muriendo personas. Sí, hay todo un movimiento interno y externo. Ustedes han visto ya cómo está actuando la comunidad internacional. Siguen sumándose países a la acción de la Corte Penal Internacional. Ayer se sumó el último, que fue Costa Rica. Ya se había sumado Francia, se había sumado Canadá, más allá los 5 originales latinoamericanos que habían tenido la iniciativa.
Siguen los Estados Unidos hablando de sanciones, ya condicionaron cualquier reunión con Maduro al hecho cierto que hay que hablar es de la salida, hay que hablar es de la transición a la democracia, hay que hablar es sobre señales ciertas de que aquí se va a acabar la dictadura, si no, no va a haber ninguna conversación posible entre gobiernos. Y además la presión que viene no solamente de Europa, sino del Grupo de Lima, de la propia OEA, el secretario Almagro, que ha sido incluso muy vehemente en todos estos temas y que le agradecemos su solidaridad con el pueblo venezolano. Y a lo interno, esta plataforma de conflicto, que fue la que convocó hoy para acá, ha logrado movilizar a los sindicatos y a los gremios en torno no solamente a sus reivindicaciones salariales, que son muy justas, en torno no solamente al tema de la igualación hacia abajo de los salarios, en torno no solamente al tema de la tabulación de los sueldos, que son justas, son reivindicaciones por las cuales, legítimas, por las cuales luchan y que nosotros los acompañamos, sino que el día de hoy entendió, por ejemplo, que había que ir más allá de lo reivindicativo salarial, que esto no era nada más un problema laboral, y se han plegado todos a esta protesta, que es una cosa mucho más profunda, que es por el derecho a la vida de todos los venezolanos, sean trabajadores o no, que es contra la represión, sea contra los trabajadores o no, porque aquí todos vamos entendiendo, todos los que no lo habían entendido lo están haciendo ahora, que aquí necesitamos un cambio político para poder salir de esta crisis. Porque si no hay cambio político, Venezuela lo que va a seguir hundiéndose en un precipicio que parece que no tuviera fin. Entonces eso nos une, esta protesta ya no es nada más por cuestiones salariales, esta es una protesta por las libertades públicas y por salir de esta crisis humanitaria que nos tiene hundidos a todos. Y esto también sería aunado a la reunión que está planteada en Puerto Rico con algunos factores de oposición. Mira, en la parte internacional la llevan otros voceros. Nosotros hoy estamos aquí haciendo una protesta frente al tema de los derechos humanos. Esto es un tema más interno. Hice ya un paneo del tema internacional. En dado caso, el diputado Francisco Sucre dejó muy claro anteayer, en nombre de toda la oposición, cuáles son nuestros términos. No habrá ninguna mesa de diálogo con el gobierno. Y si se llega a instalar alguna instancia para negociar, el único punto de agenda es los términos en que este gobierno se va y que Maduro sale de Miraflores para darle lugar a una transición democrática que culmine en unas elecciones realmente libres, con garantías y con condiciones donde los venezolanos podamos escoger libremente un nuevo presidente de la República. Si no, no hay nada que hablar con Nicolás Maduro ni con su régimen. Bien, escuchamos a